No pienso mantener a un inútil en mi hogar. Esas fueron las crueles palabras que mi propio hijo oyó en el salón, con su dedo acusador clavado en mi rostro, delante de su mujer y de mi nietecito de tan solo 5 años. Me encontraba hundido en ese sillón gastado, con la pierna hinchada y palpitante después de haber soportado toda una mañana tortuosa en el consultorio médico. Había vuelto completamente destrozado, sin fuerza siquiera para probar bocado, y así me recibieron. Inútil. Esa fue la palabra envenenada que se atrevió a lanzarme a mí. Roberto Aguirre, quien forjé a ese desgraciado con cada gota de sudor derramada, sacrificándome como una bestia de trabajo desde que tenía apenas 15 años. Ahora tenía la desfachatez de llamarme inútil únicamente porque estaba retirado y habitando temporalmente bajo su techo, como si me hiciera una caridad divina, como si mi vida entera no significara absolutamente nada, como si jamás hubiera movido un solo dedo por él. Pero lo que este miserable ignoraba completamente, y aquí está lo que le iba a doler, es que el supuesto inútil era precisamente el legítimo propietario de la empresa donde él se ganaba el sustento diario. Me llamo Roberto, cargo sobre mis espaldas 73 años de lucha constante, nací en Monterrey, en las tierras bravas de Nuevo León, soy hijo de un humilde albañil, nieto de un campesino trabajador, hombre que habla poco pero que siempre ha trabajado hasta reventar. Fui vendedor en tiendas pequeñas, ensamblador de bicicletas baratas, asistente de camioneros rudos, comerciante de refacciones usadas, hasta que llegó ese día decisivo, cuando ya bordeaba los 40 años de edad. Después de sufrir un despido completamente injusto, tomé la decisión más valiente de mi existencia, abrir mi propio negocio con estas manos callosas. Era minúsculo, apenas un cuartucho para reparar motores descompuestos. Después creció hasta convertirse en una tienda respetable. Posteriormente llegaron los contratos importantes con empresas grandes y finalmente me transformé en proveedor exclusivo de maquinaria agrícola de primera calidad. Fue precisamente ahí, cuando mi negocio explotó hacia la grandeza verdadera. Nunca fui hombre de ostentaciones vulgares, ¿comprende? Jamás anduve presumiendo mis logros por ahí. Siempre mantuve mi estilo sencillo, camisa modesta, pantalón de mezclilla resistente y mis botas de trabajo. Pero la pura verdad es que el nombre que respaldaba esa empresa gigantesca que toda la gente de Monterrey conoce y respeta, Aguirre Equipos, era precisamente el mío. Cuando mi adorada esposa partió de este mundo, hace exactamente 3 años, confieso sin pena que mi universo entero se desplomó como castillo de naipes. 38 años completos de matrimonio perfecto no se borran jamás de la memoria del corazón. La casa familiar se transformó en algo demasiado enorme, demasiado vacía, demasiado silenciosa, y fue entonces cuando mi hijo Gabriel me extendió una invitación para quedarme algunos meses en su hogar. Juró solemnemente que deseaba tenerme cerca de él. Su esposa Lucía no demostró precisamente entusiasmo desbordante con esa idea, pero decidí aceptar de inmediato. Pensé ingenuamente que me haría un bien enorme, convivir diariamente con mi nietecito adorado, volver a escuchar risas infantiles resonando por toda la casa. Pero desde el momento exacto en que puse mi pie en ese hogar maldito, parecía que me había transformado en la molestia más grande del mundo. La comida siempre estaba medida al gramo, la electricidad constantemente vigilada como si fuera oro puro, las miradas rebosantes de fastidio absoluto, y yo me mantenía siempre refugiado en mi rincón pequeño. No deseaba causar problemas a nadie. Transportaba al niño hasta su escuela cada mañana, realizaba todas las compras necesarias, hasta lavaba y encerraba el automóvil de Gabriel los fines de semana, pero absolutamente nada de lo que hacía era suficiente para ellos. Bastó solamente que un día permaneciera más tiempo descansando en cama, por culpa del dolor intenso en mi pierna, para que él soltara esa frase diabólica: no pienso mantener a un inútil en mi casa. Lo contemplé con una calma sobrenatural. No grité como loco, no me incorporé violentamente, únicamente le pregunté con voz quebrada: ¿inútil, yo? Él resopló mirándome desde las alturas, con esa arrogancia repugnante de quien se considera infinitamente superior a todos los demás mortales, como si el mundo completo girara exclusivamente alrededor de su persona insignificante, como si hubiera olvidado por completo que absolutamente todo lo que posee en esta vida fue plantado pacientemente por mis manos. Ya estás jubilado, no produces nada, solamente permaneces ahí ocupando espacio,
y todavía pretendes que te mantengamos como a un parásito, escupió esas palabras llenas de veneno puro. Lucía únicamente movía la cabeza afirmativamente, como si estuviera completamente de acuerdo con semejante barbaridad. Y lo más doloroso de todo. Mi nietecito inocente estaba parado en la esquina, escuchando absolutamente todo en completo silencio. Eso me atravesó el alma, más profundamente que cualquier insulto imaginable. Esa noche maldita no logré conciliar el sueño ni un solo segundo. Permanecí clavado mirando fijamente el techo agrietado del cuarto de visitas, con el pecho completamente oprimido por la angustia. Recordé vívidamente cuando Gabriel era apenas un niño pequeño. Las innumerables veces que viajé en camiones incómodos hasta Guadalajara, únicamente para conseguirle su regalo perfecto de cumpleaños. Las ocasiones terribles en que no probé ni un bocado de comida, para poder pagarle la escuela privada. Recordé nítidamente el pantalón nuevo que estrenó orgulloso en su graduación, que compré pagando a plazos porque no tenía dinero completo, y ahora resulta que yo era el inútil despreciable. Solamente porque había envejecido naturalmente. Solamente porque ya había entregado absolutamente todo lo que podía ofrecer. Solamente porque ahora necesitaba desesperadamente un poquito de cuidado y atención. Pero él no tenía la menor idea, él no sabía absolutamente nada de que incluso estando oficialmente jubilado, yo continuaba siendo el verdadero nombre poderoso detrás de la empresa donde él trabajaba diariamente. Él creía firmemente que Aguirre Equipos ya era completamente propiedad del gerente, que yo no pintaba absolutamente nada en ese lugar. Y eso era exactamente lo que yo había permitido que toda la gente pensara, porque jamás fui de andar alardeando mis éxitos, siempre preferí observar silenciosamente desde las sombras. Y ese desprecio horrible, esa frase envenenada, esa mirada llena de asco, encendieron algo poderoso en mis entrañas. Una llama antigua que creía completamente extinguida, pero que continuaba ahí ardiendo viva, silenciosa, esperando pacientemente el momento perfecto para explotar. En la madrugada siguiente, me incorporé antes que todos, me coloqué una camisa impecablemente limpia, me calcé mis zapatos negros más elegantes, peiné cuidadosamente mi cabello canoso con el mismo esmero de los tiempos gloriosos de reuniones importantísimas, y salí decidido. No pronuncié una sola palabra a nadie. Abordé un taxi y me dirigí directamente hacia la sede principal de Aguirre Equipos. Ingresé por la puerta a las 9 en punto exactamente, me encontraba presente en la junta directiva de la empresa. Presenté meticulosamente todos los documentos, expliqué detalladamente la situación completa, mostré todas las quejas formales, las advertencias completamente ignoradas, los privilegios abusados miserablemente. Solicité formalmente el inicio inmediato del proceso de separación laboral. No fue un despido instantáneo, no hubo humillación pública innecesaria, pero tampoco existió favoritismo alguno. Como cualquier otro empleado con historial completamente cuestionable. Gabriel sería separado definitivamente del cargo, con absolutamente todos sus derechos laborales, naturalmente, pero sin recibir ningún tratamiento especial. La junta directiva completa permaneció en silencio sepulcral. Algunos me observaban con profundo respeto, otros con sorpresa genuina, y uno que otro con alivio evidente, porque sabían perfectamente que aunque yo ya no apareciera tan frecuentemente, continuaba siendo el pilar fundamental de toda esa estructura. Después de la reunión crucial, pasé por el taller mecánico, saludos efusivos, abrazos sinceros, algunos viejos amigos todavía permanecían por ahí. Uno me expresó, don Roberto, pensé que usted ya no se involucraba en estas cuestiones. A veces es absolutamente necesario regresar, cuando lo que construiste con tanto esfuerzo, empieza a desmoronarse desde adentro, le respondí tocándole el hombro con cariño. De regreso hacia casa, compré un dulce típico para mi nieto adorado. Le fascinan las cocadas tradicionales. Me acomodé en el banco del parque frente a la escuela, y lo esperé pacientemente hasta que saliera. Cuando me divisó, corrió directamente hacia mis brazos, como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Porque los niños inocentes no comprenden de rencores adultos, únicamente comprenden de presencia amorosa. Abuelo querido, ¿me vas a acompañar hoy? Siempre que tú lo desees, mi hijito precioso, siempre. Pasamos por una heladería, caminamos tranquilamente un rato, y le narré una historia completamente inventada sobre un dragón tierno que soñaba con ser jardinero.
Reímos a carcajadas, y en ese momento mágico supe que valía completamente la pena, no gritar como loco, no vengarse cruelmente, únicamente hacer lo justo y proteger lo que realmente importa en la vida. Esa noche Gabriel regresó mucho más temprano. No pronunció una sola palabra durante toda la cena. Comió en silencio absoluto. Se encerró en su cuarto, y a medianoche exacta, lo escuché sollozar amargamente. No entré a consolarlo, no era el momento apropiado. Porque quien trata con desprecio, primero necesita sentir profundamente el eco del vacío que él mismo creó. Yo, mientras tanto, dormí completamente tranquilo, porque la justicia verdadera no siempre necesita espectáculo ruidoso, únicamente necesita una columna vertebral recta, un corazón en paz absoluta, y un pasado que hable elocuentemente por sí solo. Al día siguiente, la casa amaneció sumergida en silencio. De esos silencios densos, pesados, que no se quiebran ni con el canto melodioso de los pájaros, ni con el sonido cotidiano de los trastes. Me levanté temprano, como siempre había sido mi costumbre. Preparé café aromático, puse a calentar pan fresco, y me senté a leer el periódico, como acostumbraba a hacer en mi casa, antes de que todo se desordenara completamente. Absolutamente nadie descendió durante horas. Lucía no salió de su habitación. Gabriel tampoco. El niño, pobrecito inocente, fue el primero en aparecer, arrastrando su mochilita y frotándose los ojitos con su manita pequeña. Me abrazó sin pronunciar palabra, y se sentó a mi lado, como si fuera la cosa más natural del mundo. Para él, yo continuaba siendo su abuelo adorado. No importaba lo que los adultos hicieran, pero algo había cambiado profundamente en esa casa. Yo lo percibía claramente. A las 10 en punto. Gabriel descendió lentamente, completamente pálido, con los ojos enrojecidos. Se notaba claramente que no había logrado dormir. Se sentó frente a mí, sin pronunciar palabra. Yo tampoco dije absolutamente nada, únicamente le serví una taza de café, y lo contemplé como quien espera que el otro respire profundamente y exprese lo que tenga que decir. Pero no lo hizo. Bebió en silencio absoluto, con la mirada completamente perdida, hasta que soltó casi susurrando, me llegó la notificación del área legal. Asentí con la cabeza, sin desviar los ojos del periódico. Lo sé perfectamente. Pensé que ibas a concederme una oportunidad, a mí, tu propio hijo. Entonces bajé el diario, y lo contemplé, no con rabia ciega ni con rencor, sino con los ojos de un padre que aún ama profundamente, pero que ya no puede ignorar la realidad. Hijo, las oportunidades no se suplican, cuando alguien las ha despreciado tantas veces. Se construyen con esfuerzo. Tú tuviste muchísimas, y no solamente en la empresa, aquí también en esta casa. O ya olvidaste completamente cómo me trataste hace exactamente 3 días. Permaneció completamente mudo. Cerró los ojos, como quien traga piedras filosas, pero era absolutamente necesario. Las palabras que no se expresan a tiempo se pudren dolorosamente dentro del pecho. Y yo ya no estaba dispuesto a guardar más veneno. No te estoy castigando, Gabriel. Te estoy enseñando, como lo hice cuando eras apenas un niño. Únicamente que ahora eres un hombre adulto. Y los hombres, cuando se equivocan gravemente, asumen, aprenden y continúan adelante. Se incorporó sin terminar su café y se encerró nuevamente en su cuarto. Yo regresé a sentarme con mi nieto, que dibujaba en la mesa con unos lápices de colores brillantes. Le pregunté qué estaba creando, y me respondió, un dibujo de nosotros dos, en una nave espacial. Y entonces comprendí algo fundamental. No importaba cuántas veces la vida me derribara brutalmente. Mientras ese niño me contemplara como su héroe, yo no tenía derecho a rendirme jamás. Ese mismo día, recibí una llamada urgente del gerente de la empresa. Me solicitó una reunión inmediata. Aparentemente, Gabriel había llegado hasta allá, exigiendo histéricamente que cancelaran todo. Amenazó con abogados costosos, con acudir a la prensa, con hablar maliciosamente de la familia. Un acto completamente desesperado, infantil y humillante. Pero no me sorprendió en absoluto. Cuando alguien pierde completamente el respeto por sí mismo,
comienza a destrozar todo a su alrededor. Regresé a la empresa esa misma tarde. Esta vez no ingresé por la puerta trasera. Me dirigí directamente a la recepción principal. Saludé a todos con la frente completamente erguida. Algunos me aplaudieron efusivamente, otros se acercaron para abrazarme con cariño. Don Roberto había regresado triunfalmente, y no por venganza personal, sino por respeto absoluto a mi historia, a mi apellido, a lo que construí con estas manos callosas. Solicité al departamento jurídico que formalizara inmediatamente la separación de Gabriel, pero fui mucho más allá. Instruí que se realizara una auditoría completa de su gestión, no para hundirlo miserablemente, sino para que aprendiera dolorosamente, para que comprendiera que los errores siempre tienen consecuencias, y que no importa si cargas mi sangre, lo que cuenta es cómo te comportas. Esa noche, al regresar, encontré a Lucía en la cocina. Estaba preparando arroz, me observó, pero no pronunció absolutamente nada. Yo tampoco, únicamente pregunté por el niño. Se encontraba en su habitación, viendo caricaturas. Fui a despedirme, le di un beso tierno en la frente, y le expresé, mañana no estaré en la casa, tengo algo extremadamente importante que resolver. ¿A dónde vas, abuelo? A poner en orden algunas cosas que descuidé, pero que todavía tienen solución perfecta. Y es que uno puede perdonar muchísimas cosas, pero hay algo que jamás se debe permitir, perder el respeto por uno mismo. Y eso, hijito adorado, es exactamente lo que vine a recuperar. Salí de casa muy temprano, antes de que el sol terminara de desperezarse sobre los techos de Monterrey. No dejé nota explicativa, no avisé a nadie, únicamente abrí y cerré la puerta con cuidado extremo, como quien sabe que existen verdades que no necesitan ser anunciadas, únicamente vividas. Caminé varias cuadras hasta la parada del autobús, como hacía en mis años jóvenes. A pesar de tener automóvil disponible en la empresa, ese día deseaba sentir la tierra bajo mis pies, los rostros del pueblo, el aire matutino que entra por la camisa y nos recuerda que estamos vivos. La ciudad continuaba igual en muchísimas cosas. Los puestos de tamales humeando en las esquinas, el señor del pan con su canasta bajo el brazo, y los muchachos de mochila al hombro, corriendo atrasados para la escuela. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Ese día, don Roberto Aguirre no salía a defender simplemente un apellido. Salía a reconstruir el respeto que su propio hijo había intentado pisotear cruelmente. Llegué a la empresa a las 8:15 exactamente. Saludé a todos con una sonrisa breve, sin discursos innecesarios ni explicaciones largas. Me dirigí hacia la oficina central, donde ya me esperaba el contador, con los resultados preliminares de la auditoría. Me senté con él durante más de una hora completa. Revisamos movimientos, transferencias, autorizaciones sin respaldo y pequeñas compras personales realizadas desde cuentas corporativas. Nada escandaloso, pero lo suficiente como para confirmar lo que ya intuía. Gabriel había usado el privilegio como escudo protector. No robó millones, pero tomó ventajas por creerse completamente intocable. El tipo de cosas que no arruinan una empresa, pero sí corrompen su alma. Le solicité al gerente general que convocara a todo el personal de nivel administrativo para una reunión a media mañana. No deseaba armar escándalo. Quería que todos escucharan directamente, de mi boca, lo que había ocurrido y lo que iba a cambiar. A las 10 en punto exactamente, con más de 30 empleados sentados en el salón de capacitaciones, me puse de pie frente a todos y hablé sin papeles, sin micrófono, con la voz firme de quien ya no tiene absolutamente nada que probar. Compañeros queridos, expresé. Esta empresa nació en un garaje de 2 metros cuadrados. Comenzó con una caja de herramientas, 2 manos callosas y muchísimas ganas de comer caliente. Yo no tenía títulos, ni inversionistas, ni padrinos. Lo único que poseía era palabra y dignidad, y esa dignidad fue exactamente lo que me trajo hasta aquí. Los rostros se mantenían completamente atentos. Algunos me grababan con el teléfono celular. Yo continué. Hoy, después de tantos años de lucha, vengo a expresarles que no voy a permitir jamás que ni el apellido Aguirre, ni esta empresa, se ensucien con favoritismos, con impunidad, ni con abuso de confianza.
Y eso incluye a mi propio hijo. Hubo un murmullo generalizado. Se notaba que todos ya sabían, pero deseaban escucharlo directamente de mí. Gabriel Aguirre ha sido separado de su cargo, continué. No porque yo lo rechace como padre, sino porque yo no soy un jefe que mira hacia otro lado cuando su gente falla. La justicia comienza en casa. Y si no puedo ser justo con los míos, entonces no tengo derecho a exigir absolutamente nada a nadie. El silencio fue completamente total. Una joven del Departamento de Recursos Humanos se limpió discretamente una lágrima. Otro, un viejo operador de almacén, asintió con orgullo evidente. Terminada la reunión, no regresé a mi oficina. Descendí directamente al taller, como hacía antes, y me puse a revisar máquinas junto a los mecánicos. Me empolvé las manos, me ensucié la camisa, y durante unas horas me sentí otra vez el hombre que alguna vez durmió junto a la grasa y las herramientas. Porque existe algo que no se compra con títulos ni herencias, el respeto que se gana desde abajo. Al salir de la empresa, cerca de las 5, decidí pasar por el mercado. Compré algunas verduras frescas, carne de res de primera, tortillas recién hechas y un frasco de mole auténtico. Esa noche iba a cocinar, iba a llenar esa casa con el aroma de mi historia. Cuando llegué, Lucía abrió la puerta con una expresión que no supe interpretar. No era ni fría ni amable. Era una cara suspendida, como si no supiera en qué punto de la historia nos encontrábamos parados. ¿Dónde está Gabriel?, pregunté mientras ingresaba con las bolsas. No ha salido de la habitación en todo el día. Asentí sin pronunciar nada. Me dirigí directamente a la cocina y me coloqué el delantal. Comencé a cortar, a sazonar, a calentar. El niño descendió con los ojos brillantes al percibir el aroma del mole. Se sentó en la barra y comenzó a contarme cosas del colegio, de su maestra, de una canción que había aprendido. Y yo lo escuchaba, como si cada palabra suya fuera un bálsamo para el alma. La cena estuvo lista a las 8 exactamente. Coloqué los platos en la mesa, serví arroz, guarniciones y después me dirigí hasta la puerta del cuarto de Gabriel. Toqué 2 veces. Nada. Abrí. Estaba sentado en la cama, en la oscuridad, contemplando el suelo. Hay cena, desciende si lo deseas. No me respondió. Únicamente permaneció ahí, con los ojos vidriosos. Descendí sin esperar. Me senté a la mesa con mi nieto y con Lucía. Comimos en silencio. Cada bocado tenía el peso de los años, el sabor de las reconciliaciones que no se nombran, pero que flotan en el aire. Gabriel no descendió. Cuando terminé de lavar los platos, me serví un mezcal y salí al patio. El cielo estaba despejado, las estrellas colgaban como promesas. Me senté en el viejo banco de madera y cerré los ojos. Pensé en mi padre, en mi madre, en cómo me criaron con tan poco, pero con tanto valor, en cómo me enseñaron que ser hombre no es gritar ni imponer, es sostener, es cumplir, es mirar a los ojos sin bajar la mirada. Pensé en Gabriel, y en cómo uno puede amar profundamente a alguien, sin aprobar sus actos, y cómo a veces amar de verdad es dejar caer. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, pero en algún momento escuché la puerta abrirse detrás de mí, pasos lentos, después su voz baja, quebrada. Papá. No expresé nada, únicamente giré la cabeza, le concedí espacio en el banco. Se sentó, no me contempló. No sé en qué momento me transformé en ese hombre que te gritó, lo que te grité. Silencio. No tienes que perdonarme. Únicamente quería que supieras, que lo sé. Regresé la mirada al cielo, y expresé con voz suave, el respeto no se exige. Gabriel, se gana. Y tú todavía estás a tiempo de ganártelo otra vez, no conmigo, contigo mismo. No hubo abrazo, no hubo lágrimas compartidas, únicamente 2 hombres sentados bajo el cielo, uno viejo, uno quebrado, y entre los dos, la dignidad como puente. Al día siguiente, la casa amaneció en calma. No esa calma tensa de los días anteriores, sino una que se parecía más a un suspiro, como si las paredes hubieran exhalado juntas después de una tormenta larga.
Lucía ya no tenía esa expresión de dureza en el rostro, pero tampoco era cálida. Únicamente se movía con más respeto, no por miedo, sino por algo más fuerte, por vergüenza. Y Gabriel, bueno. Gabriel había salido temprano sin expresar palabra, dejando su taza de café servida y fría sobre la mesa. No sabía hacia dónde había partido, y no pregunté. A veces los hijos también necesitan perderse solos un rato, para encontrar lo que tienen de bueno dentro, porque existen batallas que un padre no puede pelear por ellos. Yo permanecí en casa con mi nieto, le ayudé con algunas tareas. Calentamos pan dulce con mantequilla, y jugamos a los astronautas con una caja vieja que encontré en el patio. En ese momento, mientras él reía con el rostro pintado de crayola, me di cuenta de que todo lo que había realizado, cada decisión, cada palabra firme, cada límite, no era por venganza, era por ese niño, para que él observara que su abuelo no era un hombre débil, ni un mueble viejo en la sala, sino alguien que sabía cuándo hablar y cuándo poner orden. Porque aunque el mundo te arroje al rincón, lo que enseñas con tu ejemplo, permanece. A mediodía recibí una llamada del gerente general. Me informaba que Gabriel había pasado por la empresa a entregar su carta de renuncia definitiva. No reclamó, no armó escándalo, únicamente solicitó que el trámite fuera limpio, sin mención pública. Lo escuché en silencio, colgué y me senté en el banco del patio otra vez, con mi taza de café tibio entre las manos. Cerré los ojos, porque ahí comprendí que a veces, cuando uno no cede al impulso de gritar, el otro finalmente puede escucharse a sí mismo. Esa noche, mientras preparábamos la cena entre los tres. Lucía cortando cebolla, yo revolviendo los frijoles, el niño poniendo la mesa, todo parecía diferente, no feliz, pero en construcción. Gabriel llegó a las 8. Traía el rostro cansado, las manos manchadas de grasa. Me recordó a mí, cuando comenzaba. Se quitó los zapatos en la entrada y saludó al niño primero. Después me contempló. No habló, únicamente me mostró una hoja doblada, un currículum. Había ido a solicitar trabajo en un taller mecánico local. Iba a comenzar desde cero. Lo leí sin expresar nada. Le devolví la hoja y le palmeé el hombro. No porque lo perdonara, sino porque comprendía, porque a veces uno no necesita aplausos ni discursos, únicamente una oportunidad de hacerlo diferente. Lucía lo observaba de reojo, como si aún no supiera si debía creerle, pero yo ya no esperaba nada, porque la dignidad no se exige, se vive. Y ahora le correspondía a él decidir cómo caminar. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi nieto y yo retomamos nuestras caminatas al parque. Pasamos por la panadería de Don Nacho, donde me ofrecieron pan gratuito, cuando supieron quién era yo. Y en el barrio, muchos me saludaban con más respeto, como si ahora observaran al viejo que jamás dejó de ser firme, y no al anciano cómodo que vivía con el hijo. Las cosas cambian cuando uno se planta de pie. Una tarde, mientras observábamos el atardecer desde la azotea, el niño me preguntó, abuelo, ¿por qué papá estaba enojado contigo? Reflexioné bien la respuesta. No deseaba hablar mal de su padre. No quería colocarle peso en los hombros, que no eran suyos. A veces, hijo, los adultos se olvidan de dónde vienen, y cuando uno olvida eso, se pierde por dentro. Pero cuando te encuentras otra vez, puedes volver a comenzar. ¿Tú también te perdiste? Muchas veces, pero aprendí a buscarme en lo que sí vale la pena. El trabajo, la palabra y la familia que no se rinde. Me abrazó fuerte, como si comprendiera, como si esas palabras fueran un escudo, que lo acompañaría por muchos años. Unos días después, recibí una visita inesperada. Era el ingeniero Herrera. Mi viejo socio. Traía en la mano un sobre y en los ojos una sonrisa. Roberto, me expresó. Sé que dijiste que no deseabas regresar, pero después de lo que ocurrió, muchos aquí piensan que deberías estar de vuelta, no como administrador, pero sí como consejero, como voz firme, como lo que siempre fuiste. Abrí el sobre, una invitación formal para formar parte del nuevo Consejo Consultivo de Aguirre Equipos, con un pequeño salario simbólico y mucho respeto detrás. Lo contemplé y sonreí. No deseo estar allá todos los días,
pero sí puedo ayudar a que las cosas continúen rectas. Cuenta conmigo. Ese mismo día regresé a mi antiguo escritorio, limpio, conservado, con mi placa de fundador aún brillante. Me senté, pasé la mano sobre la madera, e inspiré profundamente. Porque cuando uno siembra dignidad, la cosecha llega, no siempre con flores, pero sí con raíces. Desde que regresé a esa vieja oficina, la vida comenzó a tomar otro ritmo. No fue como antes, claro. Ya no llegaba a las 7, ni me quedaba hasta que anochecía. Ahora llegaba, cuando lo sentía necesario. Conversaba con los responsables, revisaba algunas decisiones y sobre todo, escuchaba. Porque después de tantos años en silencio, comprendí que a veces la mejor forma de guiar no es dar órdenes, es prestar oído. La juventud que ahora dirigía la empresa tenía ideas, entusiasmo, pero también ansiedad, urgencia de realizar todo rápido. Y ahí estaba yo, como un faro antiguo en medio de la costa, recordándoles que no existe nada más moderno que la sensatez. Me recibían con respeto, me solicitaban opinión, y poco a poco, sin hacer ruido, regresé a ser parte viva de Aguirre Equipos, no como jefe, sino como raíz. En casa, las cosas también habían tomado otro color. Gabriel continuaba trabajando en el taller local. Ganaba menos de la mitad de lo que ganaba antes, pero llegaba más cansado y más humano. No hablábamos del pasado, y yo no le preguntaba nada sobre su nuevo trabajo, pero notaba que había comenzado a comprender el peso de lo que se construye desde abajo. Lucía, por su parte, se había vuelto más silenciosa, menos altiva. Ya no se quejaba de mi presencia, ni se mostraba incómoda cuando yo pasaba por la sala o cocinaba algo. No éramos amigos, pero la tensión que antes se podía cortar con cuchillo, ahora era únicamente un recuerdo. Y el niño, ese sí, continuaba siendo mi ancla. Me esperaba con dibujos, historias, preguntas curiosas, me hacía sentir vivo, necesario, y eso a mis 73 años, valía más que cualquier homenaje. Una tarde, mientras limpiaba una vieja caja de herramientas en el patio, encontré una fotografía arrugada de Gabriel cuando tenía 8 años. Estaba sentado en mis piernas, sonriendo con las manos llenas de grasa. Fue el día que le mostré cómo cambiar el filtro de aceite del automóvil. Lo recuerdo como si fuera ayer. Él había corrido emocionado a contarle a su madre que ya sabía arreglar motores como papá. Me senté con la fotografía entre las manos y me pregunté en qué momento se perdió esa conexión. No es que yo deseara regresar al pasado, ya no. Pero a veces duele no saber en qué esquina del camino un hijo deja de admirar a su padre y comienza a verlo como un estorbo. Tal vez sea inevitable. Tal vez todos pasamos por eso, o tal vez simplemente dejamos de hablar a tiempo. Esa misma noche, mientras cenábamos los tres en la mesa, el niño soltó sin previo aviso que en la escuela le habían preguntado a qué se dedicaban sus abuelos y él había expresado que yo era el jefe de todos los que arreglan máquinas grandes. Gabriel bajó la cabeza. Lucía sonrió nerviosa. Yo únicamente acaricié el cabello del niño y expresé, no jefe, ni hijo, únicamente alguien que sabe cuándo ensuciarse las manos. Hubo un silencio breve, pero en ese silencio, algo cambió. Gabriel me contempló por primera vez, sin orgullo herido. Me observó con algo más parecido al reconocimiento, como si comprendiera poco a poco que la autoridad no se impone, se gana, que un hombre no vale por lo que impone, sino por lo que inspira. Días después, recibí una llamada del Instituto de Formación Técnica del Estado. Habían escuchado mi historia, por un trabajador de la empresa, y deseaban invitarme a ofrecer una charla para los jóvenes que estaban aprendiendo mecánica. Me sorprendió. Jamás me visualicé como maestro, pero acepté. Al llegar, me esperaban con sillas en semicírculo, una mesa con café y más de 20 muchachos, con ojos abiertos de curiosidad. Me senté frente a ellos, y no les hablé de motores, les hablé de errores, de caídas, de la vez que dormí en el taller, porque no tenía cómo pagar la renta, de cómo cargaba piezas en la espalda cuando no tenía empleados, de las veces que lloré en silencio, por no poder comprar un uniforme para mi hijo. Y les conté que muchas veces me sentí solo,
inútil, invisible, hasta que comprendí que ser hombre no era aguantar todo, era saber cuándo hablar. Al final, uno de ellos me preguntó qué era lo más difícil de envejecer, y yo respondí, observar que tu propio hijo olvida quién fuiste y tener que recordárselo sin destruirlo. Aplausos tímidos. Algunos se acercaron a abrazarme. Yo me marché, con el corazón lleno y el alma tranquila. Esa noche, cuando regresé a casa, Gabriel estaba en el patio, sentado en el banco donde tantas veces yo había reflexionado en silencio. Tenía una cerveza en la mano. Me ofreció una. Me senté a su lado. No expresamos nada durante varios minutos. Después él soltó, sin contemplarme, Lucía desea que busquemos una casa. Dice que ya es momento de vivir solos. Permanecí quieto, no por sorpresa, sino porque ya lo había imaginado. Era natural. El ciclo se cerraba. Me parece bien, le expresé. La familia necesita su propio espacio. Yo no estoy aquí para estorbar. Únicamente vine a acompañar un tramo del camino. No viniste, respondió él. Te llamamos y tú viniste con el corazón abierto. Nosotros fuimos los que fallamos. Lo contemplé finalmente y observé en sus ojos algo que ya no esperaba. Humildad, no por debilidad, sino por haber atravesado el desierto y regresar con las manos vacías, pero con el alma más liviana. No me debes nada, Gabriel. Únicamente haz lo mejor, con tu hijo, que él jamás tenga que recordarte quién fuiste. Permanecimos ahí, observando cómo el cielo comenzaba a cambiar de azul a negro, con las primeras estrellas titilando sobre Monterrey. Y en ese momento supe que no necesitaba que me solicitara perdón, porque ya lo había hecho, no con palabras, sino con silencio, con trabajo, con dignidad. Y eso, para un hombre como yo, era suficiente.